Ustedes veían ahí el minuto a minuto de lo que sucedió hace algo más de 60 horas en esa tragedia de un Airbus 320 en los Alpes franceses. A propósito de este siniestro que sucedió esta semana del vuelo Germanwings, ¿cree usted que deben reforzarse los controles psicológicos a los pilotos? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Yo los invito a que opinen, a lo largo del programa estaremos leyendo las respuestas que ustedes tienen a esta pregunta que les planteamos el día de hoy. Voy a saludar a nuestro panel de invitados, estamos desde 3 países diferentes, 3 ciudades distintas. En Madrid, España, está el capitán Javier Gómez Barrero, él es investigador y perito de accidentes aéreos, integrante de ECA. En la Ciudad de México, en este momento nos acompaña el capitán Leonardo Sánchez, él es piloto de una reconocida aerolínea de México, integrante de la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas. Y en Miami, Florida, está Andrés Tremante, profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Internacional de la Florida. Lo hemos invitado porque es un experto en seguridad aérea. A todos mis invitados les doy las buenas noches. Voy a comenzar directamente con el capitán Javier Gómez Barrero. Él se encuentra en Madrid, España, haciéndole una pregunta que hoy ronda en todo el mundo y es la que tiene que ver con esta revelación que aparentemente han hecho algunos diarios en Alemania y que tiene que ver con una supuesta enfermedad mental, con unos supuestos problemas psicológicos que habría tenido este piloto que, según la Fiscalía de Marsella, que según la Fiscalía francesa, habría descendido de manera voluntaria, habría estrellado de manera voluntaria un avión con 150 personas a bordo. Señor capitán Gómez Barrera, ¿usted qué cree que debe cambiar de aquí en adelante? ¿Cree que los controles a los pilotos deben ser más exhaustivos? Sí, buenas noches desde Madrid. Sí, porque en Europa recientemente, en el año 2011, tuvimos un cambio en la normativa que establece los requisitos para obtener los certificados médicos aeronáuticos, así como para renovarlos. Y era un reglamento europeo, el 1178-2011, en el cual para el certificado médico inicial sí que era necesario cumplir unos requisitos psiquiátricos y psicológicos, y en cambio a la hora de renovar ese certificado en los sucesivos años, bien se renueve cada año o cada 6 meses en función de la edad, pues han desaparecido esos requisitos. Por lo tanto, estamos a favor de que se vuelvan a implementar en todas las revisiones anuales o semestrales esos requisitos psicológicos o psiquiátricos, porque actualmente rellenamos una encuesta en la cual contestamos a unas preguntas en cuanto a nuestro estado de ánimo, y en la entrevista que tenemos con el médico examinador aeronáutico nos puede preguntar algo en función de nuestras respuestas, y esa es, digamos, toda la evaluación que se hace. Si en esa entrevista él detecta alguna anomalía, es cuando ya te redirige a un especialista en psiquiatría o psicología. Capitán, permítame, voy a la Ciudad de México con el capitán Leonardo Sánchez. Él es piloto de una reconocida aerolínea en México. Capitán Sánchez, ¿cuál es su opinión? Manejar un tren, manejar un barco, pilotear un avión, son grandes responsabilidades. ¿Usted cree que después de esta tragedia aérea deben ser más exhaustivos, más profundos esos exámenes que le hacen a los pilotos? Bueno, definitivamente todos los exámenes que tengan como objeto el mejorar la seguridad aérea o seguridad en cualquier tipo de tripulante deben ser efectuados. Sin embargo, lo que me gustaría comentar es que debemos ser pacientes y no basarnos únicamente en conclusiones prematuras emitidas por el fiscal de Marsella, sino que debemos esperar a que se cumpla y haya un estricto apego a la investigación del accidente, tal como lo marca el anexo 13 de la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, donde en su último punto se emite una recomendación para que no se vuelva a suceder un accidente similar en cualquier parte del mundo. Debemos ser pacientes y una vez que concluya la investigación, entonces todas las medidas que sean necesarias adoptar deben ser adoptadas en el mundo entero para seguir garantizando el transporte aéreo. Capitán, permítame un momento, voy a Miami, Florida, con Andrés Tremante, él es profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad Internacional de la Florida. Capitán, estamos planteando, digamos, en el comienzo de este programa
ese análisis que de alguna manera subyace de la última información que ha sido dada a conocer a propósito de este accidente que enluta a todo el mundo en este instante. Quiero preguntarle, ¿cree usted que los controles psicológicos, los controles que hacen las aerolíneas para evitar que un piloto tenga quizás problemas psicológicos o que con un problema psicológico aborde una aeronave son lo suficientemente precisos, son los necesarios, o cree que se está fallando en ese punto? Buenas noches, Jefferson. Yo creo que es importante destacar que ya el entrenamiento y la capacitación de los pilotos es muy riguroso. Y yo creo que, aunque se puede seguir perfeccionando, no creo que se pueda hacer mucho más de los exámenes físicos y psicológicos que existen en los perfiles de los pilotos de grandes líneas aéreas y de este tipo de aviones como el Airbus A320 y toda la familia de los Boeing. Como lo decía anteriormente, esta rigurosidad ya es bien conocida y los pilotos pasan por un proceso que verdaderamente es muy sofisticado. Las evidencias indican efectivamente que hay una acción deliberada por parte del piloto y sigue siendo un gran enigma la motivación que llevaron al piloto a tomar la decisión que tomó con respecto a no solamente suicidarse, sino llevarse consigo 149 personas más. Uno pudiera pensar, y esto es simplemente una especulación que se hace en función de las últimas evidencias que van apareciendo, uno puede decir, bueno, ¿podrá ser algún tipo de venganza que el piloto tuvo contra la línea aérea? Otros hablan de terrorismo, pero no hay daño colateral, no hay reivindicación de los hechos, no hay nadie que se haya adjudicado lo que ha ocurrido. Y por otro lado, a mí me llama poderosamente la atención que se reportó desde el primer momento, una vez que apareció la caja contentiva de los datos de voz, de que el piloto tenía una respiración absolutamente rítmica y normal. Uno puede haber pensado que existía estábamos frente a un problema médico severo, que puede ser un paro cardíaco, pero no, se reportó de que había una respiración rítmica. Así es decir, alguien que va a morir no está respirando de manera rítmica. Podemos estar ante un caso clínico conocido como crisis de ausencia, es decir, el piloto entró prácticamente en un caso de ausencia, es un caso reportado desde el punto de vista de la epilepsia, que puede ser que la persona estaba completamente ida de lo que estaba haciendo, aunque pudo haber bloqueado el acceso al piloto y pudo haber tomado la decisión de bajar de manera acelerada. Pudiera ser, lo que quiero decir con esto es que pudiera ser prematuro calificar al piloto como un asesino cuando todavía no tenemos todos los datos enfrente de nosotros y pudiera ser que estuviéramos ante un caso clínico que eximiría al piloto de una conciencia activa de las decisiones que él tomó. Señor Andrés Remante, pero entonces desde ese planteamiento que usted hace, ¿usted cree que este fiscal entonces se apresuró al entregar esta versión? Porque prácticamente a partir de ese culpable, entre comillas, que quedó o que aparentemente fue expuesto por parte de la investigación de la Fiscalía, ya prácticamente pues quedó como culpable el piloto y otras tesis han perdido fuerza dentro de esta investigación. Es correcto. El fiscal, fíjese que él se ha cuidado mucho de decir que fue una acción, es una acción deliberada, porque todo indica, todas las evidencias hasta el momento indican de que hay una acción deliberada. El problema está en que sigue siendo un enigma cuáles son las motivaciones del piloto a tomar esta acción. Si descartamos la arista de terrorismo y todo indica que fuera un suicidio y obviamente un acto deliberado de llevarse consigo a 149 personas más, habría que ver con exactitud qué fue lo que lo llevó a tomar esa decisión. Ahorita estamos frente a un caso, un análisis policial post-mortem, es decir, están averiguando algún dato, alguna carta, algún contacto que haya tenido, pero a mí me llama poderosamente la atención, primero la conversación que existió con el piloto antes que el piloto se sentara en la cabina, que se dice que fue una conversación completamente normal, llegaron a condiciones de velocidad y altitud de vuelo sin ningún tipo de contratiempo, y en el momento que el piloto se ausenta de la cabina, ocurre este cambio diametralmente opuesto a lo que venía ocurriendo. Y nuevamente me llama poderosamente la atención una respiración rítmica y normal del copiloto, que sabe que si está consciente de que va a morir, estos cambios de los signos vitales cambian totalmente. Por eso decía, no tenemos toda la información a la mano, hay que esperar la segunda caja que revele los datos verdaderamente de vuelo, de la prestancia del avión, y entonces poder tomar una decisión con respecto a lo que acaba de ocurrir, lamentablemente. Señor Termante, permítame, voy a los Alpes franceses. En este momento voy a saludar a Diana Jallón. Ella es nuestra periodista permanente en París, Francia.
y hoy está en los Alpes franceses, ha estado al tanto de lo que han sido estas labores de rescate. Diana, muy buenas noches y quiero comenzar preguntándote cómo avanzan estas labores de rescate y qué resultados han arrojado hasta este momento. Jason, un saludo para ti, para todos los invitados y nuestros televidentes. Un informe, un anuncio que se ha hecho hoy por parte de la Gendarmería francesa revela que hasta el momento se han encontrado 600 partes humanas. Así han sido escritas. Ha sido muy cruel la descripción, digamos, muy franca, la que ha hecho las autoridades, pero aseguran que no han encontrado cuerpos completos. La investigación, la búsqueda en el terreno, que es un terreno muy difícil, geográficamente hablando, se está centrando en buscar la segunda caja negra y desde ayer el hacha, ese instrumento con el que el piloto intentó, al parecer varias veces, derrumbar la puerta. Los investigadores dicen que es muy importante este elemento que podría arrojar también un poco de luz sobre las investigaciones y también la segunda caja negra, que es la que da toda la información sobre el actuar y sobre el comportamiento de la nave, del avión. También intentarán seguir decriptando un poco los archivos de la primera caja negra. Lo más importante era escuchar esos últimos minutos, los minutos del descenso, saber qué era lo que estaba pensando, hablando y haciendo los pilotos, y se ha conseguido, pero también están interesados en saber si es posible adquirir más archivos. También la investigación se centra en buscar en el terreno las partes del avión. Según las personas, los socorristas que han llegado al lugar, está totalmente pulverizado. Esa es la descripción que han dado. Sin embargo, están buscando encontrar las piezas que puedan unir este rompecabezas que constituye este accidente. Diana, usted está en ese momento en el sitio de los hechos. Quisiera que le escribiera un poco a nuestros televidentes cómo ha sido esa mecánica, esa forma, ese método que han utilizado los rescatistas para acercarse a las familias. Tengo entendido que muchos familiares han querido llegar al lugar donde usted está con el ánimo de recuperar esos restos mortales de ese ser querido que perdió la vida, pero quisiera que usted me describiera cómo han sido esos momentos, cómo ha sido el ambiente allí en esta parte de los Alpes franceses. Han sido días dolorosos, días de duelo, sobre todo desde ayer cuando comenzaron a llegar estas familias. Claro que sí, Jason, la intención de muchos de ellos, en total más de 200 personas que llegaron hasta acá, entre padres, hermanos, hijos de estas personas que murieron, era la intención de muchos de ellos que por favor se les permitiera sobrevolar sobre el terreno, ver con sus propios ojos la situación en la cual quedó el aparato. Sin embargo, las personas que se encargan del acompañamiento psicológico, de la asesoría, en este momento dicen que no es para nada bueno, no les aportaría nada y sí podría crear muchos traumas posteriores. Así que de momento esto parece que las autoridades, por supuesto, no lo van a permitir. Ellos están totalmente alejados de los medios de comunicación, están divididos entre grupos por países, por idiomas, y también están divididos en diferentes pequeñas localidades, porque el avión cayó en una localidad cerca, una localidad en Seine, donde estamos en este momento, que tan solo tiene 1.400 habitantes. Es una localidad, no podríamos decir turística, más bien es una localidad donde la gente viene a realizar algunos deportes de invierno, entonces no tiene la logística para albergar ni a las familias ni a los más de 1.000 periodistas que estamos en este momento en esta pequeña ciudad. Entonces ha sido un tema de logística muy complicado y ellos están muy divididos en diferentes partes. Lo que sí se sabe es que son las primeras personas en enterarse de cada cosa de la cual se enteran los investigadores. Pues Diana, es muy importante que usted continúe allí, en esta zona de los Alpes franceses. Usted está en Francia, nuestra periodista permanente en París. Le agradezco mucho este reporte y esta descripción que usted hace de esos momentos difíciles que a usted como periodista le está tocando enfrentar en este momento, porque no debe ser para nada fácil estar presenciando este llanto, esta tristeza que deben sentir cada una de esas familias alemanas, francesas, colombianas, venezolanas, que están llegando al viejo continente para acceder a ese cuerpo sin vida de ese ser querido que perdieron. Muchas gracias, Diana, por este informe. Un gusto, Jason. Regreso a Ciudad de México con el capitán Leonardo Sánchez. Capitán, usted escuchaba ahí el reporte de nuestra periodista en Francia
Las escenas son dantescas, la tristeza es profunda de estas familias, capitán. ¿Usted qué cree que pudo haber pasado acá de acuerdo con la información que han entregado tanto la Fiscalía francesa como la información que se ha conocido en las últimas horas, según la cual este copiloto sufría un desequilibrio mental, quizás han dicho algunos diarios alemanes? ¿Cuál es su opinión? ¿Con cuál hipótesis se queda usted, capitán? Bueno, yo creo que todas las hipótesis se tienen que mantener vigentes. No rechazamos en IFALPA, que es la Federación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas en el mundo, que aglutina a más de 110,000 pilotos alrededor del mundo, rechazamos que se tomen conclusiones prematuras. Y voy a explicar el porqué. En 1999, un avión de Egypt Air despegó de Nueva York con destino al Cairo y poco tiempo de vuelo se impactó en aguas internacionales. Inmediatamente las conclusiones prematuras culparon al copiloto de haber manipulado la aeronave para impactarla, donde se perdieron más de 200 vidas. Una vez que entraron en los Estados Unidos con la NTSB, por sus siglas en inglés, es la autoridad que se encarga de la investigación de accidentes aéreos, después de un año determinaron que el avión en cuestión había tenido un defecto. Entonces, en este momento y con el caso que nos ocupa el día de hoy de Germanwings y hablando del copiloto, yo creo que Lufthansa, Germanwings, que es la compañía de bajo costo de Lufthansa, debe mantener un monitoreo muy detallado de todos los tripulantes aéreos, así como lo mencionó mi interlocutor en un principio, se deben mantener chequeos constantes y frecuentes cada año para garantizar la estabilidad emocional de cada uno de los tripulantes, así como el bienestar físico de todos. En este momento yo creo que todas las hipótesis están vigentes. Capitán, pues permítame, voy a una primera pausa comerciales. A propósito de la tragedia aérea en los Alpes franceses del vuelo de Germanwings, hoy le estamos preguntando a ustedes, a nuestros televidentes, si creen que deben reforzarse esos controles psicológicos a todos los pilotos. Hoy todos los ciudadanos en el mundo tienen algo que decir frente a esta tragedia. Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora a las cuentas de Twitter. Juan Carlos nos dice hasta ahora, todo lo que se haga en pro de mejorar la seguridad debe ser bienvenido. Uno de nuestros televidentes asiduos, Emerson Grajales, nos dice las normas psicotécnicas para pilotos deben cambiarse, exámenes psicológicos deben ser más de los 3 anuales en toda edad. Y a Claudia Patricia, que hasta ahora también está con nosotros, ella escribe, claro que sí, ellos trabajan bajo mucha presión y responsabilidad. Es la voz de nuestros televidentes que también tiene eco aquí en el programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.